Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro segmento Para Entender. Ayer la SBS intervino la cooperativa Aelucop por haber maquillado pérdidas por más de 400 millones de soles. ¿Qué significa esto para los ahorristas que tenían su dinero en esta cooperativa? ¿Podrían intervenirse otras cooperativas en el futuro cercano? Para responder esta y otras interrogantes, tenemos al señor Óscar Basso, superintendente adjunto de cooperativas de la SBS. ¿Qué fue lo que encendió las alertas de la SBS y que terminó con esta intervención a Aelucop? Bien, bueno, esto es un proceso, digamos, continuo de supervisión prudencial que se inició para todas las cooperativas de ahorro y crédito en enero del 2019, cuando a través de la ley 3822 se nos otorga el mandato de supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Entonces, como parte de la supervisión prudencial, uno de los elementos más importantes es la información financiera. Esa información financiera contable que remiten todas las cooperativas, como todas las entidades supervisadas por la SBS, es analizada aquí en la SBS, ¿no?, para tratar de detectar ciertas incongruencias. En el caso de Aelucop se detectaron incongruencias serias que hicieron que ya con acciones posteriores de control podamos identificar una serie de operaciones que habían sido de gran magnitud, que habían sido realizadas no recientemente, es decir, mucho antes de la pandemia, se habían iniciado estas operaciones y que presumiblemente tenían carácter delictivo, ¿no? Se detectó, por ejemplo, que se otorgaron créditos considerables a grupos económicos o empresas vinculadas a la cooperativa. Así es, era una modalidad que empezó a utilizar la cooperativa, dando préstamos muy grandes, ¿no? Que evidentemente contienen mucho más riesgo porque la caída de una sola de esas operaciones puede significar una complicación importante para su solvencia. En el caso de estas 8 empresas, por ejemplo, vinculadas, o sea, creadas profesamente para realizar estas operaciones, ¿no? Lo que se detectó es que no había habido ningún pago o muy escasos pagos respecto a las altas deudas que se mantenían. Y en realidad lo que se hacía de alguna manera es tratar de simular a través de refinanciaciones o reprogramaciones como que estuvieran al día en los pagos, ¿no? Y hablábamos de operaciones que eran varias, pero que en realidad eran un solo tronco y que se desmembraban para efectos de poder ocultar contablemente esta situación. Eso tiene un impacto general en el estado financiero, porque cuando una deuda no se paga, ¿no?, se tiene que hacer un registro adecuado de una pérdida estimada de esa operación, que se traduce en lo que se llaman la contabilización de provisiones. Al aparecer como que la deuda estaba siendo pagada, primero no se contabilizaban esas provisiones y además se registraban intereses como si se hubieran ganado por el efecto del pago de esta deuda. Como mencionamos nosotros en nuestra nota de prensa, prácticamente con estos 10, digamos, 8 empresas y 2 grupos, más del 80% de toda la pérdida estimada que ha determinado en la necesidad de intervenir a la cooperativa se ha producido solamente con ella, ¿no? Ayer se especulaba también que una de las razones para la intervención habría sido que por la crisis económica y la incertidumbre política, muchos ahorristas habrían retirado su dinero. ¿Es esto cierto? En general, el sistema financiero, ante la turbulencia política, ha experimentado retiros de depósitos, pero eso ha pasado con todas las entidades prácticamente del sistema financiero peruano. No es digamos, causal o no es un impacto que debería ser muy determinante, ¿no? Como digo, aquí han habido grandes operaciones que se han producido, no incluso antes de la turbulencia política, sino incluso antes de la pandemia, ¿no?, que también, dicho sea de paso, ha tenido algunos efectos, ¿no? Uno de los temas que más preocupa es, por ejemplo, si se va a poder devolver el dinero de los ahorristas. Mucha gente tenía ahorros en esta cooperativa y hay preocupación sobre hasta qué punto va a ser posible una devolución. Sí, a ver, a mí me importa mucho tu pregunta porque me sirve para aclarar algunas cosas que se han estado publicando ayer, por ejemplo, luego de la nota de prensa nuestra, ¿no? Por ejemplo, veo titulares como intervención de la SBS pone en riesgo los depósitos de los socios, cuando es efectivamente al revés.
Es decir, la intervención que se produce es un evento último, es un evento final, digamos, respecto a lo que se ha detectado como la insolvencia de una entidad. Y después de haber hecho una serie de esfuerzos con las administraciones nuevas de la entidad para tratar de sacar adelante la entidad. ¿Ya? Y si la entidad ha caído en esa situación, ¿no? Es producto no de la intervención de la SBS, sino es producto de la mala administración y de los malos manejos de quienes han llevado las riendas de la cooperativa, o del banco, o de la financiera, en cualquier caso. Entonces, la intervención lo que busca más bien es parar o paralizar las acciones que estas gerencias pueden realizar y que pueden llevar a perder cada vez más activos y poner en riesgo cada vez mayor volumen de los depósitos de los socios. Evidentemente, cuando una entidad se interviene es porque se ha perdido la solvencia. Perder la solvencia, en términos prácticos, es perder todo el capital. Y perder todo el capital quiere decir que parte de los ahorros se han perdido, porque esos activos no valen lo que se suponía que valían. Lo que busca la intervención es tratar de detener esa pérdida y tratar de minimizar el impacto. Nosotros hemos anunciado ayer que habíamos ya desde diciembre tomado ciertas restricciones como acción, ciertas restricciones para que él uno pueda operar libremente, ¿no? Hasta que pueda reflotarse a través de un plan de solvencia que se había solicitado y que ellos se habían comprometido en implementar. Pero tomamos una serie de restricciones, por ejemplo, para evitar que hayan más personas que se involucren en una cooperativa que puede tener el riesgo de no poder continuar operando. Entonces le dijeron ya no se puede prestar más, captar nuevos depósitos. Si vas a prestar, tiene que ser con garantías muy líquidas, para efectos de minimizar el riesgo de que no te paguen, ¿no? No se pueden hacer cosas como provisión expresa, que en realidad nunca se debieron poder hacer y que ellos hicieron. Por ejemplo, ¿quién levanta una garantía sobre un préstamo que ha otorgado si no le han devuelto el préstamo? ¿O quién que tiene que cobrar una deuda da órdenes para que ya no se cobre? Eso es un contrasentido total, y por eso presumimos nosotros que hay actos delictivos y por eso hemos puesto en el Ministerio Público todos estos análisis y todas estas investigaciones, que ya el Ministerio se encargará de determinar y de hallar los responsables de manera ya formal, ¿no? Se habla de que se van a devolver 3.000 soles aproximadamente como máximo a cada ahorrista, al margen de la cantidad que tuvieran ahorrada. Queremos saber sí, cómo no, es este a ver, plan, también es importante aclarar. Lo que nosotros hacemos es un primer pago en base a las restricciones que pudimos imponer en su momento, ¿no? Se logró que la cooperativa mantenga recursos líquidos por 24 millones. Esos 24 millones, repartidos en el total de los depositantes, hace que cada uno pueda recibir hasta 3.000. ¿Por qué es hasta 3.000? ¿Y por qué es hasta en particular? Porque hay depositantes que pueden tener 2.000 soles, hay depositantes que pueden tener 1.000 soles, y a ellos se les va a dar el total de sus ahorros, ¿no? Obviamente hay depositantes que tienen montos muy grandes, y un primer pago va a ser este de 3.000. ¿Por qué además? Porque hay que tratar de abarcar a todos los socios ahorristas. No se puede dar a unos y a otros no. Entonces, por eso es que esta cifra resulta en esos 3.000. Pero un dato que es bien importante determinar es que el 75% de todos los socios ahorristas en AELU van a recuperar con esos 3.000, ¿no?, todos sus ahorros. Obviamente hay depositantes que han puesto mucho más dinero y que van a tener que esperar que se liquiden los activos, ¿no? Una vez que se comienzan a liquidar los activos, a hacer disponibles aquellas, digamos, por ejemplo, activos fijos que tuvieran, locales que puedan tener, la misma cartera, cobrar la misma cartera, ¿no? Se va a ir devolviendo proporcionalmente nuevamente montos mayores a aquellos que tienen más depósitos. Es un proceso normal de intervención y liquidación. Ahora, los bancos y las cajas, a diferencia de las cooperativas, cuentan con un seguro para los ahorros. ¿Hasta qué monto cubre ese seguro y por qué las cooperativas no lo tienen? A ver, como decía, nosotros hemos comenzado a supervisar las cooperativas en el año 2019. Los bancos los supervisamos desde que la SBS se creó hace 90 años, ¿no? Es decir, había todo un proceso de largo aliento. Es importante mencionar que un fondo de seguro de depósito, un fondo cualquiera, se forma en base a las contribuciones que aquellos que luego se van a beneficiar de ese fondo tienen que hacer. Entonces el fondo no nace ya con el dinero
dinero hay que hacerlo, hay que ponerlo. En el caso del Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo, la ley estableció su creación. Eso implica que una vez creado el fondo, todas las entidades cooperativas de ahorro y crédito tengan que dar un aporte al fondo durante 2 años, que es el periodo de carencia. Y luego de esos 2 años es que ya comienza a operar el fondo. Pero el fondo es un recurso también de última instancia. Es algo que no se espera utilizar, ¿no es cierto? Evidentemente, en el caso de los bancos, cajas, ese fondo tiene más de 30 años y logra una cobertura bien importante de más de 100.000 soles, ¿no? Y ¿en base a qué se establece la cobertura? Pues a una serie de criterios que tienen que ver con los dineros que hay en el fondo, con las contribuciones que se han venido haciendo y con la estructura propia de los depósitos del sistema financiero. En el caso del sistema cooperativo, el monto es mucho menor, pero ese monto sirve para cubrir más del 90% de todos los socios ahorristas de cooperativas. Por lo tanto, no es necesario que el fondo sea mucho mayor, ¿no es cierto? Y además, cuando el fondo es cada vez más grande, requiere que las entidades pongan más dinero. Entonces, no tiene mucho sentido que eso se produzca en el mundo cooperativo, cuando además el fondo está naciendo recién, y recién va a ser efectivo de al menos 3 años hacia posteriori, ¿no? Ahora, lo que ha sucedido ayer con Aelucop ha preocupado a mucha gente que tiene su dinero en cooperativas, ¿no? Entonces, queríamos preguntarle si es que en este momento hay alguna otra cooperativa bajo la lupa de la SBS y que podría terminar con una eventual intervención en el futuro próximo. No, nosotros estamos realizando una supervisión prudencial de las 429 cooperativas que están registradas en la SBS, ¿no? Y producto de esos análisis es que vamos generando alertas internas que nos van llevando a trabajar con las cooperativas para tratar de sacar adelante si es que hay algún problema que se haya presentado, ¿no? Y estamos en constante y permanente monitoreo y además relaciones y conversaciones y reuniones con las propias cooperativas. Parte de nuestro trabajo son hacer visitas de inspección, por ejemplo. En este mundo que ahora está virtualizado, hemos logrado, por ejemplo, tratar de digitalizar y sistematizar todas nuestras visitas para poder tener el mismo grado de alcance, ¿no?, que cuando teníamos que ir físicamente. Y eso nos permite llegar a analizar todas las 429 cooperativas, ¿no? Y ese es nuestro trabajo permanente. Finalmente, ¿qué mensaje le da la SBS a los usuarios, a las personas que tienen sus ahorros en las cooperativas y que están preocupadas viendo lo que ha sucedido con el UCOP? Sí, yo creo que es muy importante, ¿no?, que tener en cuenta cuál es la naturaleza de las entidades de intermediación de fondos. Y lo digo así, intermediación de fondos, para poder agrupar a todas. Pasa en los bancos, pasa en las financieras, pasa en las cajas, también pasa en las cooperativas. Son entidades que reciben dinero a través de ahorros o de otros préstamos que puedan recibir y que prestan ese dinero a empresas o a personas que los necesitan, ¿no? Hay una intermediación que se produce. Esa intermediación hace que ninguna entidad pueda tener todo el dinero de todos los depositantes en su caja, porque si no, no hubiera podido realizar ningún préstamo. Y si además no realiza ningún préstamo, ¿cómo podría pagar una tasa de interés por los depósitos que ha recibido? Tiene que rentabilizar. Entonces, por lo tanto, es muy importante que uno tenga siempre calma respecto a cómo funcionan las entidades. Si todos los ahorristas del banco más grande del mundo, para no decir ni siquiera uno peruano, del banco más grande del mundo, fueran a retirar sus dineros al mismo tiempo, ese banco quebraría. Porque no puede tener todos los depósitos. Los bancos guardan un colchón que se llama un colchón de liquidez para sus movimientos que saben o estiman que se van a producir durante los siguientes días. Entonces, por eso digo, hay que mantener mucho la calma respecto a lo que uno hace con su dinero. Evidentemente tiene que involucrarse y el movimiento cooperativo permite eso, porque además de la condición natural de cliente que tiene uno con una institución de intermediación de fondos, los bancos tienen clientes, las cajas tienen clientes. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, no son solamente clientes, son socios. Es decir, forman parte de la propiedad de la propia entidad. Eligen a sus autoridades, ¿no? Eligen a quienes los van a dirigir y esos que van a dirigir eligen a quienes van a administrar la cooperativa.
Entonces tienen y pueden tener y deben tener una participación mucho más activa en su cooperativa. Y yo creo que es muy importante que los socios cooperativos, ¿no?, les pidan a sus dirigentes, ¿no?, que les informen cuál es la situación que la cooperativa viene atravesando permanentemente. Entonces, el principal llamado es a la calma, ¿no? Sobre todo dando la naturaleza de estas entidades financieras. Así es, así es. Eso es muy importante, creo, ¿no? Y eso funciona y debe funcionar así, no solamente en el Perú, en todas las partes del mundo. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.